¿Qué lo trae por Concepción estos días? Entiendo que llegó, no sé si la previa del partido, por ahí, ¿qué lo trae por acá por la zona? Sí, llegamos en la previa para acompañar, como hablamos la última vez que conversamos, mi idea particularmente estando en Buenos Aires es estar en los partidos de local, la mayor cantidad de partidos posibles, así que sí, va a pasar Semana Santa viendo el vial. Ahora, se podía pensar que justo viene un directivo cuando el momento deportivo no era el mejor. Y es en los momentos estos en los que hay que estar más cerca y acompañar más, ¿no? Esa es la idea también para nosotros, para todo el equipo. Ha sido un comienzo complejo. Estamos muy convencidos de la idea y entendemos también que tienen que darse los resultados para poder defender esa idea en la cancha, así que felices que haya ocurrido. ¿No es que haya calzado con alguna hipotética salida del técnico? No, no. La verdad es que nosotros, como te decía, entendemos sí la impaciencia de la gente, pero también nos pasa el que creemos que tenemos que acompañar el proceso y el proyecto de vuelta. Los resultados mandan, pero estábamos convencidos de que iban a poder revertir este inicio en donde se veían intenciones de lo que estábamos buscando, lo que vimos en los entrenamientos, lo que vimos al principio de la pretemporada en los amistosos a puertas cerradas. Así que contentos que ahora sí nuestra gente lo haya visto también. ¿Qué te pareció este arranque de campeonato? ¿De nuestro club o del Claro, de campeonato? Fernando Hierro. Este, creo que, como te dije, creo que nos costó el asentar la idea, pero nos mantuvimos muy convencidos en esa idea y este jueves nos tocó tener el premio, el resultado. Ojalá este sea la plataforma de despegue, que es lo que platicamos tanto con cuerpo técnico como con jugadores, ¿no? El defender esa idea de un fútbol al que tal vez la categoría no está tan acostumbrada y lograr resultados. ¿Qué esperan de Osvaldo Cataldo? Porque él ha recalcado mucho semana a semana en el post partido el concepto proceso. Uh-huh. Esperamos que cumpla con la expectativa que tenemos. Osvaldo es un formador, ha sido muy exitoso en ese proceso. Nosotros entendemos que la naturaleza de la categoría nos da para encontrar de un pool de dos tipos de jugadores. Primero, los de experiencia, los líderes, que son muy necesarios, tanto a nivel jerarquía, experiencia y a nivel emocional también. Y después, jugadores que por una razón u otra no han tenido la suerte de explotar cuando tuvieron las oportunidades y vienen a esta categoría a buscar segundas oportunidades, ¿no? Ese es el gran pool de futbolistas del que uno pesca, más allá de nuestro propio fútbol joven. Entonces, ¿qué vemos en Cataldo? Vemos un formador que puede darle ese golpe a estos chicos y ahora sí, tal vez agregando en las últimas incorporaciones que hicimos un poco más de experiencia dentro de la cancha para acompañar a los otros grandes que teníamos, a Pablo Pereira, a Neri, a Nozomi. Encontramos que se vio lo que estábamos buscando, ¿no? Este equilibrio entre muy buen trabajo en la semana desde lo táctico, desde lo técnico, con esta estabilidad emocional que tiene que tener un equipo para pasar los diferentes momentos que hay durante los partidos. Ahora, ¿cuánto tiempo aguanta un proceso, precisamente este concepto por ahí bien manoseado quizás en el deporte, Uh-huh. sin resultados? Porque pueden estar las intenciones, el trabajo, pero los resultados son los que mandan. Creo que contestaste vos tu pregunta. Los resultados mandan. Para nosotros tiene mucho más que ver con las sensaciones que tenemos desde los diferentes actores. El grupo está convencido, el equipo directivo está convencido y el cuerpo técnico también sigue convencido de la idea. Mientras todos estemos alineados en eso, seguimos avanzando de vuelta. Este es un juego, un deporte de resultados, con lo cual no se puede avanzar infinitamente, incluso con el convencimiento de todo el mundo, pero sí veíamos que en el entrenamiento, conversando con el plantel a través de nuestro gerente deportivo, conversando con el cuerpo técnico, siguen convencidos de lo que se está haciendo. Entonces, eso nos da siempre un tiempo más, una búsqueda más. Y por suerte, el que se haya plasmado en un 4-0, que no solo es por el resultado, porque lo que nosotros tal vez esperábamos el año pasado era ser un equipo más protagonista y generar más ocasiones de gol. Y eso es lo que vimos. Generamos ocasiones, convertimos esas ocasiones, el equipo fue protagonista. Entonces, bueno, ahora es sostener esta búsqueda, ¿no? Ahora, claro, el equipo Corea gana, gusta y todo,
pero los otros partidos venía el hincha pidiendo la salida del técnico, hubo acontecimientos bien desafortunados fuera del estadio, de los cuales tendrá conocimiento. ¿Eso influye, digamos, la voz del hincha? Sin dudas que influye, pero también entendemos todo lo que ha venido soportando todos estos años el hincha, entonces entendemos su impaciencia desde ese lugar. Entendemos que, como hemos hablado en otro momento, que el club no ha estado durante muchos años a la altura de lo que es su hinchada, de lo que son sus hinchas, entonces la impaciencia del hincha es natural. Y sobre todo con un comienzo que no era el que nosotros tampoco esperábamos este comienzo, pero sí, seguramente nosotros tengamos un poco más de paciencia que el hincha, pero ¿cómo no entender la impaciencia o el descontento del hincha? Hola, siente que lo ha reencantado el hincha, porque creo que ese fue uno de los objetivos que se trazaron cuando subieron al club. Mira, creo que estamos en un proceso, ha sido mucho más complejo de lo que imaginábamos. Nos encontramos con un club desde lo administrativo en una situación caótica que nos llevó casi un año a acomodar y entender dónde estamos parados, no resolver. Nos encontramos con un club que lo hemos hablado en otros momentos, tanto formal como informalmente, con una deuda mucho más grande que la que se nos había informado. Nos encontramos con un club que no atendía a las personas a las que le debía dinero, que no tenía registro de ciertas deudas, y lo que intentamos es entender la magnitud del problema, lo que nos llevó a entender que lo que teníamos pensado como inversión para tal vez 24 a 36 meses se convirtió en una inversión que se fumó en un año, que vamos a tener que seguir invirtiendo para lograr el equilibrio que creemos este club, que es grande para esta categoría, es muy grande para esta categoría, es grande para Primera B y es un club que por estándares es grande para la primera, entonces tiene que poder equilibrarse. El problema es que venía con un nivel de desorden que no deja de llamar la atención y que también nos confirma esto que te digo, la impaciencia de la gente, la impaciencia de los hinchas que se han acercado incluso a acompañar a la administración anterior. Y desde nuestro lugar, ahora sí, con un poco más de entendimiento, en breve vamos a estar tomando acciones legales contra quien nos vendió el club para empezar a entender la magnitud de lo que nos dejaron y dónde están las responsabilidades. Al final, no es solo nuestro el entender dónde están esas responsabilidades. Le iba a preguntar por las deudas un poquito más adelante. Escuchaba hace poco en la conferencia que tuvieron ahí en un hotel céntrico hace un par de meses, 7 si no me equivoco. Y ustedes decían, con Martín, Fernando y Diego, que llegaron entre fines de marzo y principios de abril, o sea, prácticamente un año. ¿Cómo evalúa esta etapa, estos 12 meses cerca de que han asumido el club? Como te contaba, encontramos mucho más desorden del que esperábamos, del que nos habían prometido y del que nos habían firmado. Y lo que nos ocurrió con eso fue, primero, como cualquier persona que encara un proyecto, el tratar de sacar un diagnóstico. Y nos ha llevado un año casi sacar un diagnóstico, por el nivel de caos, de desorden, de desencanto que tenía no solo el hincha, sino también la gente que acompaña el club. Aquí tenemos gente que ha prestado su casa, hay gente que ha entregado comida, que no tenía documentos, es sentarse, escuchar a todo el mundo, entender al principio con mucha sorpresa que la frustración de la gente llega al llanto, llega a la desesperación y que uno tiene que hacerse responsable como puede y desde donde puede y tratar de entender, como te decía, la magnitud. Entonces, desde ese lado, golpeados por una realidad que no esperábamos, sobre todo con documentación firmada, con responsabilidades asumidas desde todas las partes, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos pasó cuando lo charlamos internamente como grupo? Porque uno tiene instancias en un país tan ordenado y tan serio como es Chile para salirse de un negocio en el cual no han cumplido con lo que le prometieron. Entonces, desde nuestro lado, la búsqueda es el seguir avanzando con este club porque lo encontramos mucho más grande de lo que lo imaginábamos. Entonces, desde el lado negativo, el desorden, el caos, y desde el lado positivo, encontrarnos con un club que, como lo charlo mucho con Diego, que es nuestro gerente general, que lleva el día a día, que cada vez que hay alguna situación infortunada, el club nos responde desde un partido, nos responde desde los hinchas saliendo a comprar camisetas. Entonces,
Si en silencio, como estuvimos hasta ahora tratando de entender la magnitud del problema, la gente y el club nos ha respondido, bueno, no quiero imaginar cuando contemos un poco cuál es la situación en la que lo encontramos y les demos más información para que entiendan no solo la situación que encontramos el club, que está pasando, sino también que necesitamos del apoyo y el acompañamiento del hincha y también, digo, más allá de que se les pide mucho, de la paciencia del hincha, ¿no? ¿Cuál es esa realidad de todo el contacto que usted dice con lo que se encontraron, dinero que han inyectado? Bueno, la inversión total del año pasado superó ampliamente el doble, casi el 150% de lo que estimábamos de déficit para un club de segunda. Los clubes de segunda división son deficitarios. Es muy difícil encontrar equilibrio. Creo que somos pocos los clubes en esta división que a través de los ingresos genuinos que pueden generar podríamos aspirar al equilibrio, pero eso también debe acompañarse con campaña, debe acompañarse con planteles que ilusionen, y nosotros tratamos de ser muy ordenados. Este año lo que nos encontramos es, de vuelta, con un plantel que nos ilusiona mucho, que no tuvo el comienzo que esperábamos, y entendiendo además todo lo que se ha hecho, todo lo que se le ha hecho, todo lo que se le ha prometido al hincha, preferimos ser cautelosos justamente porque el desencanto es entendible. Hace un mes y medio más o menos te habló de que habían invertido $1 millón. Sí. O no sé si invertido, sí. Gastado quizás. Gastado, en sí. deuda. En realidad sí, en deuda, en déficit el club estaba estructurado más grande que clubes de Primera División de Chile, sin ingresos. Entonces nosotros tenemos un modelo que lo que busca es un club equilibrado, que no tenga que correr detrás de la urgencia en donde ascender es la única manera de equilibrar el club, porque eso genera, bueno, desorden, eso genera desesperación y también genera, como nos vimos en la temporada pasada, el que esa desesperación y ese desequilibrio que hay dentro de los clubes, situaciones en las que, por lo que pudimos ver, más allá de que no hubo resoluciones claras porque lo que presentaron los otros clubes eran documentaciones que estaban pasadas de fecha, que los clubes buscan de cualquier manera salir de la segunda, ¿no? Y nosotros creemos que el objetivo de todos los clubes debería ser ascender, pero es muy difícil sostener una categoría en donde todos los clubes pierden tanto dinero al año. Ahora es $1 millón lo que han gastado. Sí. ¿Y eso en qué? Por ejemplo, un desglose, si es que se pudiese hacer. Mirá, existían deudas con proveedores varios, existía deuda con funcionarios, existía deuda por funcionarios finiquitados, existían deudas con sponsors, existían deudas impositivas, existían deudas con las pensiones, existían deudas con jugadores finiquitados. No, $1 millón es demasiada plata. Es demasiada plata. No es, vuelvo a repetir, no es algo que no estuviera en una planificación para nosotros, pero no en 12 meses, menos de 12 meses. Nosotros entramos en marzo, pero no tuvimos control del club hasta julio, que fue la junta de accionistas. Entonces, ¿y ahí se enteraron de muchas cosas? No, enterarnos nos llevó casi hasta principios de este año, de todo. Nos fuimos encontrando con muchas cosas y de vuelta, con documentación firmada que no informaba la magnitud de la deuda que existía. Entonces, ¿la sociedad anónima anterior, digamos, siempre omitió eso? ¿O? En un principio, y yo lo he dicho en varias conversaciones, tanto con ustedes como con nuestros accionistas, yo quiero creer en la buena voluntad de todas las partes. Hubo omisiones y el desorden que existía aquí puede llevar a uno a pensar, ok, es tanto el desorden que se omitan ciertas cosas, no va a ser mi criterio el que defina si esto es un delito o no, será la justicia chilena que, como digo, al ser un país ordenado, confío en que se investigará y se entenderá qué fue intencional, qué no fue intencional. Lo que yo sí puedo decirte es que nosotros tenemos documentación firmada con una deuda que es muchísimo menor a lo que nos encontramos y seguimos encontrándonos, porque todos los días nos ocurre que llega algún reclamo, en algunos casos sin documentación, tal vez con un refuerzo de un email o de un mensaje, en donde algún funcionario que hoy ya no está en el club promete y compromete cosas y no cumple. Y hay demandas de por medio. O sea, Sí, ¿qué claro. hizo incluso la sociedad anónima anterior, particularmente alguna persona contra el Club Colo? Sí, claro. ¿Y eso qué le significa? O sea, todo lo que... ¿Qué me provoca? Exacto. Indignación. Me provoca indignación. Sobre todo porque
Como te digo, yo me encontré con este club en enero del año pasado y vinimos a verlo junto con Martín, con mi socio, vimos a su gente, nos tocó ver una victoria, entonces vimos el potencial del club y quienes estaban antes eran hinchas, entonces a mí me sorprende la impericia en una situación para dejar a un club que uno ama en una situación como la que nos encontramos. Y después, bueno, de vuelta, ahí es ver qué decide la justicia. Hay pruebas suficientes de lo que nosotros estamos contando, así que para nosotros esta instancia es una conversación con vos, pero después seguiremos en la instancia que debe llevarse esto, que es la justicia. ¿Cuándo será eso? ¿Pronto? Pronto, sí, pronto. Y eso mismo hace que tengamos por ahí que, o sea, uno como medio de comunicación, los hinchas, que son los que más sienten la camiseta evidentemente, tener que ver este modelo de hacer lo que se pueda con lo que hay, en cuanto a lo futbolístico me refiero, el armado plantel. Es que, y ahí, mira, y en eso sí quiebro una lanza y digo, nosotros nos encontramos con una situación mucho más frágil y compleja que la que imaginábamos, pero en el armado de este plantel, convencidos 100% en el proyecto que estamos trabajando de alto rendimiento, de recuperar jugadores, de equilibrar la búsqueda de jugadores con experiencia, con voz de mando, con liderazgo, de jugadores que lideren desde el contagio y de un pool de jugadores jóvenes que vengan por una oportunidad que no han tenido en el fútbol. Y francamente lo hablábamos tanto con Diego como con Fernando, nuestro gerente deportivo. A mí personalmente, después de los últimos 3 refuerzos que hicimos sobre el libro de pases, no me quedan deseos sobre lo que esperaba para este plantel. Estamos felices y convencidos de que este plantel es un plantel que puede competir alto y que para nosotros debería tener expectativas de campeonar, que es la misma expectativa que tiene la gente. ¿Cuánto debe Fernández Vial hoy? No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Sí, nos siguen llamando, antes de que entres vos, acaba de llegar un sobre de una exfuncionaria que salió y está reclamando cosas. Y entonces nosotros no terminamos de entender el volumen de la deuda. Esa es la verdad. Estamos tratando de responder y de atender y ser cada vez más abiertos. Si hemos sido más silenciosos es porque francamente nos llevó unos meses el sacudir la sensación inicial de todo el tiempo, todos los días, responder a gente que lo que quería inicialmente era que les atendieran el teléfono y les explicaran qué es lo que estaba pasando, cuándo les iban a pagar, recibirlos y como le ha tocado a Diego durante todo el año pasado, sigue tocándolo ahora, y escuchar en algunos casos, porque hay gente que no tiene documentación y nosotros les explicamos que al no tener documentación no es que no responderemos, sino que tienen que esperar al último, porque al final es entendible que quien tiene un documento pase a una instancia legal y en las instancias legales todo se complejiza más. Nosotros preferimos el diálogo y tratar de explicar la situación, porque, y acá volvemos al qué hacemos todavía acá, porque lo que vemos es que hay mucha gente vialina que acompaña al club y que ayuda al club, que está muy defraudada. Entonces, desde ese lugar, lo que buscamos es llevar el diálogo lo más amplio posible para que ojalá la gente tenga la paciencia que necesitamos para acompañar este proceso, que va a ser un proceso que imaginábamos de saneamiento, tal vez que terminara según nuestro diagnóstico inicial y la información que teníamos inicialmente al entrar al club en 12 meses, y va a ser un proceso que puede durar entre 2 y 3 años por la magnitud de las deudas. Me imagino la respuesta, pero ¿han tenido algún contacto con la administración anterior? ¿O cuándo fue la última vez que conversaron algo? Hemos tenido contacto y en algún punto, cuando desde el otro lado no hay voluntad de resolver y de ofrecer soluciones, que es lo que planteamos siempre. El que nosotros no queríamos irnos de acá, que vimos desde el día cero el potencial que existe en este club, pero que sí, no estaban dadas las condiciones que nos plantearon originalmente. Cuando la instancia de diálogo termina o se corta, ya no tiene sentido seguir intentando. ¿Cuál no fue un error asumir un club con tantas deudas?
Más allá de que no supieran que había más. Mira, a mí creo que lo hemos hablado en alguna de las conversaciones, es la primera vez que me toca entrar dentro del fútbol. Lo hice y lo hago con la ilusión de poder llevar un proyecto adelante y me lo tomo como un desafío, todo este equipo se lo toma como un desafío personal, porque lo que pensamos es, si un club como este, con la cantidad de hinchas que tiene este club, no se puede ordenar, ¿cómo lo hacen los clubes más pequeños? O sea, ¿dónde queda la ilusión de que un club de fútbol pueda crecer y hacerse grande? Si un club grande no puede ordenarse. No me gusta quedarme con qué podría haber hecho, porque en el momento que entramos convencidos de una realidad y nos fuimos encontrando abriendo puertas y cajones con otra. Hoy estamos más convencidos que nunca de que estamos en este barco, que necesitamos de todo el mundo y que nosotros no nos queremos bajar. Entonces ahora sí, con la información, por eso esperamos a tener información más clara. Como ves, ni siquiera puedo hablarte de una magnitud total porque no llegamos, pero no podemos seguir esperando, y es lo que hemos hablado tanto con Martín como con Diego, a compartir esto con el resto de la comunidad vialina y que esté al tanto de cuál es la realidad. Sin deudas, ¿cómo sería el Fernández Vial 2024? ¿En cuanto a qué? Por ahí la gente pide un equipo que, a ver, no garantiza nada tener una plantilla millonaria, pero es que ver quizás de forma tangible un equipo que quiere ascender, que quiere estar primero en la tabla, segundo, tercero, que sea protagonista. Es que volvemos a lo que yo te digo, vos este fin de semana no viste, bueno, fue jueves, no viste un equipo protagonista. Pero fue el partido del... ¿Vos creés que fue el partido? Bueno, ahí está. Yo creo que este jueves es una muestra. Me refiero a candidato. Es que ahí está, yo creo que nosotros tenemos un plantel candidato. Creo que esta división está formada por jugadores que vienen a buscar revancha, incluso los más grandes, y que tenemos un equipo con sed de revancha, que tenemos un equipo que además ha entendido lo que proponemos, que no es lo que propone en general la categoría, y que se convenció de eso y le llevó un poco más de tiempo que el que esperábamos. Y volvemos también a las urgencias de los clubes de segunda. Incluso nosotros, siendo de los primeros clubes que comenzaron pretemporada, tal vez no tuvimos el tiempo suficiente como para esto, y vamos aprendiendo las complejidades de la segunda división de Chile, ¿no? Estos parates que hacen que el futbolista le cueste volver a entrar en competencia, y sobre todo cuando la propuesta tiene más variables, ¿no? Ahora el hincha y uno mismo plantea esta interrogante entendiendo que hay excepciones, obvio, pero los equipos que suelen ser campeones y ascienden porque hay un solo premio son los que más invierten. O sea, está el caso de el Fernández Vial en su momento, Recoleta, San Marcos de Arica, Deportes Limache y de ahí más atrás. Es que, y ahí creo que es la otra parte que es muy importante. Nosotros en la inversión, viendo lo que se declara, que al final tenemos que quedarnos con eso, en la categoría somos de los equipos que está dentro de los máximos de inversión. El problema también es que tendríamos que ser todos en esta categoría muy honestos sobre cómo van a funcionar esos máximos de inversión. Yo lo que creo es que esto es una competencia en donde, si, como ocurre en la Fórmula 1, si el motor tiene que tener X cilindros, bueno, hay que respetar eso. Nosotros estamos convencidos de que debemos competir dentro de las reglas, porque si no, tarde o temprano se paga el precio. Y nos parece increíble, lo ha pagado otros clubes, y me parece increíble arruinar un proyecto y desilusionar a un hincha si el precio es ese. La posibilidad de que algún empleado que sale enojado del club se lleve un documento y muestre que el club de alguna manera no cumple con ciertas limitaciones que están dentro de las bases de la categoría. Habló de aprox 2-3 años de intentar saldar las deudas que hay. Es viendo la magnitud de las deudas, sí. Viendo la magnitud de las deudas, sí. Nosotros pensábamos ordenar el club, sanearlo en 12 meses, y hoy estamos tratando de entender si van a ser 24 o 36 meses. Y después de esos 2-3 años aproximadamente, ¿se va a seguir quizás manteniendo esta tónica de, como usted dijo en un momento, la austeridad en cuanto a la conformación del plantel, por ejemplo? Es que, por eso, y perdón que insista con esto, por eso desde nuestro lugar insistimos con que si las bases nos permiten más, iremos a más. Lo importante es entender qué permiten las bases.
nosotros respetaremos esas bases y sí trataremos de ser inteligentes en la conformación de plantel, apoyándonos mucho más en lo que nos indican los números y entendiendo el hincha que quiere el nombre rutilante, que nosotros lo que buscamos es conformar un grupo que sea extremadamente competitivo. Los equipos de figuras funcionan, a veces sí, a veces no. Nosotros creemos en la conformación de un grupo, creemos que eso también tiene mucho que ver con Fernández Vial, entonces, y además creemos que tenemos las individualidades como para que el equipo sea competitivo. Después, esto es fútbol, son 11 contra 11 y nos pasa como nos pasó en el partido con Osorno, que nos cobran un penal 1 metro fuera del área. Y eso también es fútbol. Deduzco de sus palabras que la mayoría de los clubes o algunos no cumplen con el límite financiero. Creo que no es de mi... no soy yo quien debería señalarlo, pero creo que todos deducimos lo mismo. Viendo ciertos armados de planteles, es complejo pensar que todos se ciñen a eso y vimos las denuncias del año pasado. Ahora, cuando hay denuncias por ahí de otros clubes sin pruebas, termina quedando todo en el aire. Sí, es así. Por eso hay que presentar las pruebas. Lo que ocurre también es que las reglas de esta categoría implican que las pruebas tienen, creo que 12 meses de antigüedad. Entonces, incluso aunque uno tenga pruebas, si esas pruebas no tienen la antigüedad necesaria, no son válidas. Aunque sean reales, sean contundentes, no son válidas. Lo cual creo que también es interesante para analizar. Seguramente no soy yo la persona que debería analizarlo, pero creo que sí hay que mirarlo. Cuando llegó habló de que el grupo que el club se iba a sustentar con 3 pilares. Que la gente vaya al estadio, sponsor y la compra de productos del club. ¿Se ha cumplido eso en cuanto a lo que esperaban, al diagnóstico que tenían hecho? Agrego las academias, que después de un acuerdo con la corporación, que ha entendido también que debemos acercarnos mucho más, la sociedad anónima y la corporación, vamos a trabajar juntos en el desarrollo de academias, con lo cual te sumo un cuarto pilar. Yo creo que, no hemos cumplido nuestro objetivo, pero no lo hemos cumplido porque tampoco logramos tener a tiempo la indumentaria, porque también nos ocurrió, en algunos casos, nos tocó jugar un clásico por el infortunio de lo que estaba ocurriendo acá. Creo que no recuerdo si fue, no recuerdo si era por lluvias o por incendios, pero... Porque no había canchas. Exacto, no había canchas, nos tocó jugar en un horario que no era el ideal, entonces el hincha vialino responde. El tema es que también se nos tiene que dar como se nos dio en el clásico de Copa Chile. A mí lo que me dejó claro es eso, al ver la cancha en Copa Chile me deja claro lo que el hincha da cuando lo ilusionamos. De nuestro lado está el ilusionar al hincha y también, vuelvo a lo que te digo, ser muy muy honesto con el hincha, que creo que es algo que es necesario para que todos estemos en el mismo barco. Cuando se pueda, evidentemente, porque el contexto hoy es otro, y en los 2-3 años que vienen seguramente será el mismo, pero la casa propia es un tema que lo conversamos en su momento también. Para mí es vital, para mí es la plataforma para la siguiente fase de lo que es el proyecto que tenemos para Fernández Vial. Ahora, hoy pensar que en segunda división, con las condiciones actuales de la segunda división, si cambiaran las condiciones podría adelantarse, pero mientras estemos en segunda división debemos mantener este principio de austeridad que tiene mucho más que ver con invertir en el día a día para mejorar las condiciones de los futbolistas en el día a día, que en algo que nos permita proyectarnos hacia más adelante. Hoy, lamentablemente, el club está encerrado por sus urgencias y eso nos hace, en algunos casos, posponer algo tan importante como esto, pero no deja de ser importante y no deja de ser para nosotros un elemento clave. Ahora el hincha, yo sé que no es resorte de ustedes, es más de la corporación. Permanentemente le habrán estado conversando de los campos deportivos de Chihuayante. No sé si en algún momento han tenido alguna conversación en torno a reactivar algo. Quizás. Lo hemos charlado con la corporación también, y digo, volvemos a lo que hablábamos de este acercamiento que queremos tener. Nosotros lo que tratamos primero era de entender, de diagnosticar el problema. Una vez con el diagnóstico,
Tenemos que retomar muchas conversaciones que comenzamos con la corporación y que tal vez en los últimos 6 meses, con el nivel de desorden y caos con el que nos encontramos, no pudimos continuar al ritmo que nos hubiera gustado. Y una es el de ese predio, que es un predio muy representativo para el club, muy representativo para la gente del club, pero que la puesta en condiciones sería una inversión grande, pero no está para nada descartada. La idea es trabajar mucho más cerca de la corporación. Perfecto. Gracias, Adrián. Un placer. Gracias.